8:05 de la mañana del 19 de junio de 1944, cuando el portaaviones Taiho viró contra el viento, a 8 kilómetros al oeste de Saipán, y comenzó a lanzar 16-0, 10 bombarderos en picado y 9 aviones torpederos. El vapor se ventilaba por delante a través de la cubierta de vuelo, para que el timonel pudiera mantener el viento exactamente sobre la línea central. En todo el horizonte, desde otros 8 portaaviones, ocurría lo mismo. Tu almirante Yisaburo Osawa llevaba 2 años esperando lanzar ese ataque. Para las 3 de esa tarde, 130 de sus 430 aviones de portaaviones habrían desaparecido junto a los 2 mejores portaaviones de su flota. Antes de continuar con esta historia asombrosa, suscribirte al canal y dejar tu like. Nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo relatos como este. Y ahora, sigamos. 4 días antes, el 15 de junio, tropas americanas habían desembarcado en Saipán. Saipán se encontraba a 2.100 kilómetros de Tokio, Pantia que el alto mando japonés había trazado como su defensa interior absoluta, y al alcance del nuevo bombardero B-29. Perderla significaba tener a los bombarderos pesados americanos sobre las islas metropolitanas. El almirante Soemu Toyoda activó la operación Agou ese mismo día, flota que Japón había estado atesorando desde 1942 para la batalla decisiva. Osawa llevó 9 portaaviones, 5 acorazados, 13 cruceros y 430 aviones. Esperándolo estaba la Fuerza de Tarea 58, bajo el vicealmirante Mark Mitcher, 15 portaaviones y unos 900 aviones, acorazados rápidos bajo. Grant almirante dejó el vicealmirante Willis Lee formado a 24 kilómetros por delante de las cubiertas de vuelo como un muro de fuego antiaéreo. Sobre todos ellos, Raymond Spruance, cuyas órdenes de Nimitz eran cubrir el desembarco de Saipán. Osawa sabía que estaba en inferioridad numérica. Su plan dependía de que fueran ciertas 3 cosas. Era el alcance. Sus aviones no llevaban blindaje ni tanques autosellantes, lo cual los hacía ligeros, y ligero significaba alcance. Posense japonés, Lada con polar unos 480 kilómetros. Un ataque americano apenas podía manejar la 320. Osawa pretendía lanzar desde 160 kilómetros fuera del alcance al que los americanos podían responder. La segunda era el bombardeo en lanzadera. Golpearían a la Fuerza de Tarea 58, volarían hasta los aeródromos de Guam, Rota y Tinian. Se reabastecerían de combustible y municiones allí, a los americanos en el camino de regreso. La tercera eran los 500 aviones terrestres de la primera flota aérea, desde el vicealmirante Kakuji Kakuta, basados en Tinian, bajo Agou. Los aviones de Kakuta atacarían primero y destruirían 1/3 de la fuerza de portaaviones americana antes de que los aviones de Oswa siquiera despegaran de sus cubiertas. 9 de junio. Ninguna de las 3 cosas era cierta. Entre el 11 y el 13, barridos de caza americanos habían recorrido los aeródromos de las Marianas y destruido la flota aérea de Kakuta y el aire. Kakuta no lo reportó. Sus mensajes a Toyoda y a Osawa afirmaban portaaviones americanos hundidos y cientos de aviones americanos destruidos por alto sus propias pérdidas. Osawa navegó hacia las Marianas creyendo que una flota aérea intacta lo esperaba para apoyarlo, y que, enemigo, ya había sido desangrado. Sus propias tripulaciones aéreas eran el otro problema. Reconstruidos. Después de que los pilotos veteranos de portaaviones de 1941 hubieran sido consumidos sobre Guadalcanal, La Salomón y Rabaul. Desde mediados de mayo, estado anclada en Tawi-Tawi, frente a Borneo junto a los campos petroleros de Tarakan, donde los barcos podían quemar crudo directamente de los pozos. Pues,
No había ningún aeródromo terminado allí, y submarinos americanos patrullaban los accesos, así que los grupos aéreos apenas volaron durante un mes. Interrogado después de la guerra, Ponce Osawa lo dijo con claridad. El entrenamiento, dijo, había sido muy insuficiente, porque el aeródromo de Tawi todavía estaba en construcción. Podían aterrizar en un portaaviones de día. No podían aterrizar en uno de noche. El 13 de junio, la flota móvil zarpó de Tawi y el submarino Redfin la observó partir. El 15, 4:22 de la tarde, un vigía a bordo del submarino Flying Fish vio a la flota saliendo del estrecho de San Bernardino. Aquel informe le dijo a Spruance que la batalla se acercaba. La noche del 18, Osawa rompió el silencio de radio para transmitir a Kakuta en Tinian. Estaciones de radiogoniometría americanas fijaron la transmisión a unos 560 kilómetros al oeste-suroeste de la fuerza de Tarea 58. Mitchell pidió permiso para avanzar hacia el oeste durante la noche y atacar al amanecer. Spruance se negó. Creía que los japoneses podrían dividir su flota, portaaviones hacia el oeste, y enviar una segunda fuerza rodeándolos por detrás hacia los transportes de invasión frente a Saipán. La fuerza de Tarea 58 giró hacia el este, vuelta hacia la cabeza de playa. Había otra cosa que jugaba en su contra. El viento alesio en las Marianas soplaba desde el este. Debían virar contra el viento para operar sus aviones. Para Osawa, eso significaba virar hacia el enemigo. Para Mitchell, y cada recuperación lo alejaba más. El cielo estaba despejado de horizonte a horizonte, visibilidad ilimitada, viento suave. Y media, un 0 de Guam encontró a los portaaviones americanos y los reportó antes de ser derribado. Aviones en Guam comenzaron a despegar. Hellcat, del Bellowwood, llegaron sobre el campo de Orote y los atraparon en pleno ascenso. Un combate prolongado sobre el aeródromo destruyó unos 35 aviones japoneses, pues llamaron de vuelta a los Hellcat. El radar había encontrado algo mucho más grande acercándose desde el oeste. El acorazado Alabama, adelantado en la línea de Lee, el primer contacto a más de 160 kilómetros de distancia. En los portaaviones, los oficiales de dirección de caza despejaron el cielo y lanzaron todo lo que tenían. Mitchell se sentó en el puente de banderas del Lexington, en una silla giratoria mirando hacia popa, con su gorra de tela de ala larga puesta al revés. Las cubiertas bajo él lanzaban caza tras caza. El primer ataque fue de 68 aviones de la Fuerza de Vanguardia. A 113 kilómetros de los barcos americanos, formación japonesa se detuvo para dar vueltas y reagruparse antes de su pasada de ataque. Esa pausa le dio tiempo a los Hellcat de ascender por encima de ellos. Por fin, 41 de los 68 fueron derribados antes de que un solo piloto japonés viera un barco de guerra americano. Ni un solo avión de la primera oleada alcanzó los portaaviones. Bismecopo logró mes. Una bomba, 26 kilos por asado. Asadas cautas. A 10. Mitad 24 hombres, y hiriendo a 27. El barco mantuvo su posición en formación. Fue el buque americano más gravemente dañado de toda la batalla. El segundo ataque fue el grande. 100 aviones lanzados desde los propios portaaviones de Osawa. El radar lo captó poco después de las 11. Unos 70 fueron derribados antes de alcanzarlo. Bombas cayeron al agua junto al Wasp y al Bunker Hill. Un torpedo apenas rozó al Indiana. De ese ataque, aproximadamente 97 aviones no regresaron. Pero a bordo del Lexington, un piloto de caza que escuchaba los recuentos, dijo que aquello era como una vieja cacería de pavos. P. Alexander Brasiu, del
BF-16 derribó a 6 bombarderos en picado en apenas 8 minutos, usando 360 proyectiles, fotografiado en la cubierta de Lexington. Minutos después de aterrizar, la cubierta abierta, mostrando 6 dedos. El tercer ataque, de 47 aviones, teoría, no logró encontrar a la flota América en absoluto situazione. El fue enviado a un informe de posición equivocado por más de 160 kilómetros. Encontraron océano vacío, se quedaron bajos de combustible y se dispersaron. Tai 9. Se dirigieron hacia Guam. Cazas americanos los esperaban sobre el campo de Orote y derribaron a 30 en el patrón de aterrizaje. 9 que lograron bajar quedaron destrozados, más allá de toda reparación. Mientras sus aviones morían, Ozawa perdió su buque insignia. A las 8:20 de esa mañana, Lino Albacore, al mando de James Blanchard, disparó 6 torpedos contra el Taiho. Un piloto japonés que acababa de despegar de su cubierta, el suboficial Sakio Komatsu, telas, y lanzó su avión contra una de ellas. 4 más fallaron. Uno impactó por proa, en el costado de estribor. Atascó el ascensor delantero y agrietó los tanques de combustible de aviación. Piense. El Taiho continuó sus operaciones de vuelo a 48 kilómetros por hora. Su tripulación entabló con madera el pozo abierto del ascensor, para que la cubierta pudiera seguir funcionando. El vapor de combustible se acumuló abajo. Un oficial de control de averías ordenó poner el sistema de ventilación a máxima potencia y dejar abierto el pozo del ascensor hacia los hangares, porque así se disiparían los vapores. En cambio, se extendieron por todo el barco. 6 horas después del impacto del torpedo, el vapor detonó. La cubierta de vuelo blindada, trística que se suponía volvía inundible al Taiho, se abultó hacia arriba. Ambos hangares ardieron por completo. Ozawa se trasladó a un destructor, después al crucero Haguro. Taiho se hundió, casi nivelado, llevándose consigo a unos 660 hombres y a su capitán. 1 hora y media después del ataque del Albacore, el submarino Caballa, la patrulla de guerra, bajo el mando de Hermann Kostler, encontró al Shokaku recuperando aviones. Paró 6 torpedos y acertó con 3. El Shokaku había lanzado el ataque contra Pearl Harbor. Ardió durante 2 horas y media. Después un pañol de municiones estalló. Rodó hacia babor y se hundió de proa, con sus hélices todavía girando en el aire. Y 4 explosiones pesadas subieron desde abajo después de que desapareciera. 72 hombres murieron. El Caballa recibió 106 cargas de profundidad y sobrevivió. Al caer la noche, Ozawa había perdido 2 portaaviones de flota, unos 100 aviones operativos de los 430. La Fuerza Aérea 58 había perdido unos 30 aviones. Ningún barco americano se había hundido. A bordo del Aguro, con una fracción de las comunicaciones que había disfrutado esa mañana. Ozawa calculó que sus aviones desaparecidos habían volado hacia Guam y Rota, tal como exigía el plan, irse y volver a usarse. Decidió reabastecerse de combustible y renovar el ataque el día 21. En lugar de replegarse hacia el oeste, mantuvo su posición. A la tarde siguiente, Bruns liberó a Meecher para perseguir. Aviones de reconocimiento americanos no encontraron nada durante toda la mañana. Hacia las 4:20, un Avenger de reconocimiento del Enterprise, por el teniente Robert Nelson, encontró a la flota móvil. Los japoneses estaban en el borde exterior del alcance americano y la posición que reportó resultó estar 70 metros corta. Tenía unos 75 minutos de luz diurna. Sabía que el ataque regresaría a casa en la oscuridad, con tripulaciones que jamás habían hecho un aterrizaje nocturno en sus bitácoras. Viaje sin luna. Dijo, láncenlos.
A las 4:24, 11 portaaviones comenzaron a lanzar. 240 aviones despegaron de las cubiertas. Piace. Mitchell canceló el segundo ataque. Atacaron hacia las 7:10, con luz menguante, a unos 480 kilómetros de distancia. 10. 4 Avenger del Belleau-Wood atacaron al portaaviones Hiyoyu, liderados por el teniente George Brown, cuyo avión ya ardía. Ordenó a su operador de radio y a su artillero saltar en paracaídas, y siguió pilotando el ataque. El Hiyo recibió al menos un torpedo, quedó inmóvil en el agua, y 2 horas después su vapor de combustible en fuga lo hizo estallar. Se hundió con 250 hombres. Brown no regresó. Alcanzaron al Suikaku, ahora buque insignia de Osawa, y su tripulación se preparó brevemente para abandonar el barco. El Shunyo, el Chiyoda, el Ryujo, el acorazado Haruna, crucero Maya quedaron todos dañados. 2 petroleros de flota tuvieron que ser hundidos. Otros 65 aviones japoneses fueron destruidos. Después, Kanos tuvieron que regresar a casa. Los aviones comenzaron a amerizar en el camino de vuelta, sin combustible, en la oscuridad. Hacia las 9:15, los primeros ya sobre la flota, Mitchell ordenó a la fuerza de tarea encender sus luces. Luces de cubierta de vuelo, luces de mástil, reflectores apuntando directamente hacia el cielo. Disparando bengalas de estrella, sabiendo que había submarinos japoneses en el agua. Unos 209 aviones alcanzaron la fuerza. Unos 150 lograron aterrizar, en portaaviones equivocados. El último fue recogido a las 11. El resto cayó al mar. Tarea 58 perdió unos 100 aviones esa noche, unos 80 de ellos por la oscuridad y los tanques vacíos. Instructores peinaron el agua durante 2 días y rescataron a la mayoría de las tripulaciones. 16 pilotos y 33 tripulantes se perdieron. A lo largo de los 2 días, 3 portaaviones, 2 petroleros, cerca de 600 aviones, y 2.987 hombres. Vieron 123 aviones y 109 hombres y ni un solo barco. Osawa ancló en Okinawa el 22 de junio con unos 35 aviones todavía operativos. Tomó su renuncia y fue rechazada. Saipan cayó el 9 de julio. Tinian y Guam le siguieron. Kakuta murió en Tinian cuando la isla fue invadida. El gabinete de Toho cayó el 18 de julio por la pérdida de Saipan. Y el 24 de noviembre, el primer B-29 despegó desde aquellas islas rumbo a Tokio. Japón construyó unos 28.000 aviones en 1944 y en cualquier otro año de la guerra. Lo que no pudo construir fueron pilotos. En octubre se formaron las primeras unidades kamikaze organizadas. Gómez, Osawa Bobol, vio a llevar sus portaaviones al mar, en el Golfo de Leyte, con apenas un centenar de aviones repartidos entre 4 cubiertas de vuelo. Y esta vez, Pinacid era ser vistos. El 25 de octubre, frente al Cabo Engaño, los 4 fueron hundidos. La Armada Imperial japonesa jamás volvió a lanzar otro ataque aéreo de portaaviones. Historia te impactó. Ayúdanos a seguir contándolas suscribiéndote al canal ahora mismo. Dale like al video si llegaste hasta aquí, activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias de la Segunda Guerra Mundial. Cada suscripción, cada notificación activada nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a seguir trayendo relatos como este directamente desde el frente. Nos vemos próximo video. Los historias del Frente Mundial.